el proceso que se llevó del Congreso Nacional, postergado ya desde mayo de este año, que en su primera convocatoria se emitió para desarrollarse en el mes de mayo. Posteriormente el Consejo Nacional lo modificó para realizarse en julio y así nos llevó a cada mes. Finalmente se logró concretar ahora del 21 al 24 en Huastepec, Morelos, donde finalmente se atendieron algunas inquietudes de mesas de trabajo que se venían ya desarrollando en el propio proceso de cara a este Congreso Nacional. Y comentar que en términos generales fue un congreso pues bueno, diríamos en un término así bueno, donde lograron aterrizarse algunos acuerdos propios de reformas estatutarias, algunos temas de línea política. En el tema de programa y de principios, pues como su propio concepto lo establece, en los principios casi nunca se modifican, toda vez que son documentos base que ven nacer a un partido y finalmente son estos temas que ayudan y desarrollan la propia línea de trabajo de un partido, igual en el aspecto de programa. En línea política, como son temas coyunturales del momento, de acuerdo a la situación política que se establece en el país o en un estado, sí hubo algunas modificaciones. El tema más a debate fue el tema de la permanencia del PRD en el Pacto por México o no. Finalmente se acordó por mayoría que el PRD permaneciera en estas mesas de negociación con una condicionante que así lo establece en el propio documento que se aprueba, donde si el PRI y el PAN insisten en aprobar la reforma energética, pues entonces esos acuerdos que se han venido trabajando en esta mesa de diálogo pues no tienen razón de ser. Por lo tanto, el partido pues ya no estaría participando en esta mentada mesa de trabajo del Pacto por México, que son de los temas que se discutieron mucho en línea política, y algunos otros documentos ahí generales. Se ha mencionado en algunos medios el tema de seguridad a la cuestión de los alcaldes, que fue un documento muy general a nivel nacional que se metió como un resolutivo especial. Y bueno, el otro rubro donde hubo también mucha discusión, como fue el tema de la reforma de estatutos, que fue la mesa donde siempre hubo mayor participación y donde casi todos los delegados se registran, casi el 80% de los delegados se registran en estas mesas. Una de las mesas que pues inició el sábado sus trabajos por ahí del mediodía, 11, 12 del día, y concluyó alrededor de las 2 de la mañana del domingo, en donde algunos documentos o modificaciones se aprobaron y hubo discrepancias en algunas que tuvieron que ir a la plenaria, donde ya el pleno del Congreso las aprueba de manera final o definitiva. Hubo discusiones que para nosotros son importantes y quiero resaltar que a pesar de que había un documento en la mesa de trabajo de estatutos, me refiero a la mesa que se viene realizando con meses de anterioridad, donde todos los grupos habían consensado, por ejemplo, desaparecer los consejos municipales, que está estipulado en el artículo 34 de nuestro estatuto, y que pues la verdad que ahí de manera sorpresiva pues los delegados, por ejemplo, pues se van en contra, la mayoría, a pesar de que los equipos o los grupos a nivel nacional ya lo habían pactado. Finalmente la participación de los delegados pues se opone, y creo que es correcto porque finalmente el Consejo Municipal es una autoridad importante en la estructura partidaria en el municipio, es quien conduce la vida política del municipio y está por encima del comité municipal, del presidente del partido, y que es un órgano deliberativo para ciertas acciones, y creo que la determinación que tomó la mayoría de los delegados fue correcta, el no avalar esta propuesta de los grupos de desaparecer este órgano tan importante como no es el Consejo Municipal. Es como si a nosotros aquí en Michoacán nos desaparecieran el Consejo Estatal. Entonces es un órgano, insisto, deliberativo, donde se toman ciertas medidas, acciones y regulan la participación de los propios comités, y qué bueno que finalmente no logró pasar. Hubo otras modificaciones también que en el Congreso, que también se realizó en Huastepec en diciembre del 2009, se incluyeron en el estatuto, que era el tener una estructura a través de representantes seccionales.
Inclusive toda nuestra estructura partidaria debería de conformarse primero de elegir los representantes seccionales, posteriormente ellos iban a elegir a presidentes del partido, estatal, nacional, municipales, inclusive ellos como representantes seccionales podían elegir también a ciertos candidatos a cargos de elección popular, pero esta figura nunca funcionó. Nunca se convocó a elección de representantes seccionales, nunca se atendió este procedimiento, por lo tanto era un procedimiento que pues no tuvo su objetivo para el cual fue creado, y finalmente hasta ahora en este Congreso se desaparece esa figura de representantes seccionales que impacta en muchos artículos del estatuto. Y la verdad que pues en sus inicios y en la forma que se pretendía establecer esta dinámica pues era algo interesante. ¿Por qué? Porque realmente íbamos a hacer el trabajo territorial seccional de base con la participación de los representantes seccionales, pero finalmente no se pudo aterrizar esta propuesta y genera pues modificaciones a varios artículos que estaban establecidos. También mencionar, por otro lado, que y fue un tema muy sonado en los medios de comunicación, el tema de la reelección, ¿no? Como partido, desde sus inicios, fue un artículo que se estableció de que no se permitía la reelección de los presidentes a nivel nacional, inclusive a nivel estatal no se permitía la reelección. Fue hasta cuando estuvo de dirigente nacional Andrés Manuel, si mal no recuerdo, o Porfirio Muñoz Ledo, no recuerdo, pero fue en esa etapa cuando se permitió la reelección a presidentes de los comités estatales y municipales, pero dejando pasar un periodo, no de inmediato, ¿no? Y se mantuvo el tema de la dirigencia nacional, que quien fuera presidente, como haya sido sustituto interino o de elección directa, no podía asumir el cargo nuevamente. Pero pues hasta ahora que en este Congreso Nacional finalmente se decide modificar ese artículo 107, donde prohibía a que algún dirigente nacional fuera reelecto, pues ahora se permite su participación y siempre y cuando deje pasar también un periodo, porque caer en la reelección nada más en lo simple, pues sería que actualmente el que está podía reelegirse luego, ¿no? Se acotó que tenían que dejar pasar un periodo, entonces quienes fueron ya presidentes del partido, como el ingeniero Cárdenas, como Pablo Gómez, Amalia, Leonel Godoy, Leonel Cota o los que han sido, pues podrán ser nuevamente presidentes de nuestro partido. Hay una inquietud de que si participa el ingeniero, si no participa. En su discurso inicial en la inauguración del Congreso Nacional de este 14º, pues hizo algunas observaciones que a los grupos pues prácticamente como que los sacude, porque hace observaciones críticas, constructivas, donde la dinámica propia del partido ha perdido la institucionalidad, ha perdido ese trabajo vinculado a los sectores sociales, a la propia militancia, sino que se va cooptando en participaciones de corrientes, y que ante estas opiniones pues sí simbra un poco la participación en su congreso. No queda muy claro si participa o no, aunque él decía que no, sí, pero otros dicen que sí, entonces no sabemos si tiene esa inquietud de participar o no. Yo creo que cualquier partido, cualquier institución, pues requiere de renovación para que le dé una vitalidad diferente de acciones, tareas, y que permita ir resolviendo algunas inquietudes. Nosotros vemos al PRD aquí en nuestro país como que con la dinámica esta que se vino del Pacto por México, hay una percepción como de entreguismo, como que está entregado, pero ya cuando algunos actores nos empiezan a explicar las conveniencias y no, pues como que te queda la duda de que si es correcto o no es correcto. Pero además, insisto, y como te decía hace rato, pues esta vida interna del partido, de aquella creación de masas que lo vio nacer, pues se ha ido diluyendo. Ya vamos sobre ciertos grupos, equipos que controlan quiénes deciden estar en los órganos, quiénes determinan
cómo se integran, cuál es la cuota de poder de acuerdo al número de votos que tienes. Entonces ya no se abre, pues, y un partido debe ser abierto a la ciudadanía para que participe y siga creciendo. Ante esta situación, pues sí se requiere como dar un viraje, la verdad que sí se requiere dar un viraje que permita abrir más al partido. Por ahí se pretendía establecer en el estatuto nada más que hubiera elección de las dirigencias a través de los consejos, es decir, que el consejo municipal eligiera presidente secretario en el ámbito municipal, el consejo estatal a su presidente secretario en el ámbito estatal y el consejo nacional a su presidente secretario general en el ámbito nacional. Afortunadamente se deja la otra figura de votación universal, libre, directa y secreta de afiliados, que muchos compañeros hemos estado siempre peleando por eso. Inclusive el ingeniero Cárdenas en algunos comentarios ha hecho que de participar a lo mejor también lo haría a través de un método en este sentido. Vamos a ver qué pasa. Pero creo que se salvaguarda esta situación. Fue importante también el poder mantener ese procedimiento y no cerrarlo al tema de los consejos, porque luego eso también, bueno, dicen, pues es que si nadie tiene consejeros, si yo no tengo consejeros, pues no tengo posibilidades de ser presidente del partido. En cambio, si es una votación universal, libre y directa de afiliados, por lo menos puedes ir a hacer campaña con la militancia, ¿no? Y que bueno, eso ayuda un poco a evitar esto que venimos ahorita platicando. A nivel nacional traían un plan de renovación de órganos partidarios, una estrategia donde iban a convocar a elección a todo. Aquí en Michoacán, el 7 de abril elegimos presidentes de partido en los municipios, secretarios generales, consejos municipales, y hace un año elegimos al consejo estatal. Ante esta dinámica de ruta nacional, pues a nosotros nos iban a meter en un conflicto con la renovación que ya habíamos hecho. Es decir, todavía ni cumplen un año nuestros dirigentes municipales, cuando otra vez hay que ir a un pleito con trabajos, y logramos ahí sacar como 40 municipios de unidad y los que se fueron a elección. Ahorita estamos ahí en la integración de sus órganos, nos hacen falta 28 instalaciones de consejos y comités, los demás pues ya están funcionando. Ante esta determinación que se está realizando, se pretendía realizar, impulsamos nosotros desde el Comité Estatal de aquí de Michoacán una propuesta de que se efectuara esta renovación del Consejo Estatal y de los comités municipales, respaldada por la mayoría de los equipos estatales, no por todos, aclaro, pero sí por la mayoría. Y presentamos la propuesta ahí en la comisión política que conduce los trabajos del Congreso. No la aceptaban mucho porque ellos decían que tenía que ir parejo todo, por la idea de generar una sola fecha de elección y no estar dispersas cada estado por su lado. Afortunadamente ahí está más gente del Estado de México y del Distrito Federal que tienen las mismas situación, que también renovaron sus órganos días anteriores y se sumaron. Esto a nosotros nos va a permitir no caer en un pleito nuevamente, porque de cara al proceso del 2015 pues es vital no confrontarnos, no pelearnos mucho aquí en Michoacán, porque vemos muchas condiciones de recuperar la gobernatura. Estaríamos solo en la idea tal vez de renovar nada más la presidencia y la Secretaría General Estatal, que esta deberá de realizarse pues el segundo o el tercer domingo de marzo, aunque si vamos a una elección con los nuevos estatutos, pues tendríamos que esperar a que el IFE los apruebe, que estaríamos hablando por ahí de 3 meses posterior a que le notifiquemos como partido nuestras modificaciones. Tiene 90 días para aprobarlas. Una vez aprobadas, pues se tiene que instalar el consejo y convocar. Pero si aquí en Michoacán se adelanta eso, a jugar con los estatutos actuales, que está permitido y sería viable, y que además este artículo transitorio que aprobó el Congreso Nacional, tomando en cuenta los temas que planteó Edomex, México, DF y nosotros, pues nos establecen que debemos de mandar una propuesta como Consejo Estatal antes de que como Consejo Nacional se reúnan, y eso para nosotros es vital, porque finalmente no podemos caer en la propia dinámica nacional cuando nosotros vamos a enfrentar un proceso constitucional importante en el 2015. Y bueno, aquí en el partido
La idea es que se hagan los mejores esfuerzos de buscar una fórmula de unidad, un presidente del partido, un secretario general de unidad que nos permita enfrentar esta tarea tan importante que es la de reactivar el partido, pero sobre todo generar las condiciones para que podamos nuevamente ganar la gobernatura del estado, recuperar muchos municipios, muchos distritos que en la elección pasada se perdieron por cuestiones externas y por cuestiones también internas. Externas, pues las que muchas veces se han dicho, pero las internas, luego que no procesamos bien las cosas, el pleito interno, luego algunas imposiciones que generan dificultades en los municipios, y todo esto, la idea es que la busquemos o veamos cómo atender este tipo de conflictos, que no nos divida, que no nos confronte, para que en un proceso constitucional pues estemos fortalecidos y podamos ganar nuevamente en el 2015 las alcaldías, distritos locales, federales y por consiguiente también la gobernatura. El estatuto modificado o lo que se aprobó en el Congreso establece 2 métodos, vía consejo y vía votación universal, libre, directa y secreta de afiliados. En base a este artículo transitorio que también aprobó el Congreso Nacional, donde nos involucra a nosotros como Michoacán, al Estado de México, al DF y otros 2 estados como Chiapas, creo, debemos de adelantar un poco la ruta. Nosotros decimos que en Michoacán no podemos renovar comités municipales. ¿Por qué? Porque ya lo hicimos hace ni siquiera 8 meses. Ir nuevamente a una elección donde vamos a elegir presidente nacional, estatal, municipales, consejo estatal, pues sería un caos, dadas las circunstancias también que se tienen en el estado, ajenas a la propia dinámica interna del partido. Por eso, partiendo de esta tarea, fue un gran avance para nosotros el que se haya aprobado este artículo transitorio. Ahora nos queda a los michoacanos, a los dirigentes del partido, a los actores del partido, empezar a tener reuniones de trabajo, mesas de trabajo, para buscar y ir aterrizando un posible acuerdo que nos permita evitar una confrontación interna. Dada la posibilidad real que se tiene de ganar la gobernatura por las condiciones que se encuentra el estado, empiezan a hacer también intereses naturales, sanos, de los propios aspirantes a la gobernatura, donde finalmente pues también ven un escalón en la presencia del partido, tratando de ir ganando espacios, pero esperemos que esta etapa la podamos separar un poco. Falta un año para el tema de la candidatura a gobernador y hagamos el esfuerzo de buscar acuerdos para tener una dirigencia de unidad. Si no es posible una dirigencia de unidad, pues estaremos buscando la elección vía consejo estatal o por afiliados. Sería cuestión nada más de ver qué es lo que más conviene al partido para que no nos lleve a una confrontación y pleito.